estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con lo último sobre los bonos en la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Los artículos de reformas a la legislación laboral que se incluyeron finalmente en la ley de bases fueron bastantes menos que lo que querían tanto desde el gobierno como desde el radicalismo, con la decisión de ceder ante el planteo del pichetismo y los sindicatos para no poner en riesgo la aprobación de esa misma ley. Para entender un poquito más del componente laboral del proyecto que se debatirá en diputados esta semana, conversemos brevemente con el contador César Litvin. César, la primera pregunta que te quiero hacer es por el balance que haces de esta reforma laboral. Más allá de la coyuntura macro hoy, ¿prevés un cambio significativo en la contratación del sector privado, por ejemplo? En términos generales, la reforma proyectada a las leyes laborales es un importante avance, pero falta muchísimo recorrido que quedó pendiente. Como aspectos centrales es la eliminación total de las multas. Esto es importante porque las multas actuaban como un incentivo a la extorsión y quebraban muchas pymes con este tema de las multas. En segundo lugar, la derogación del Estatuto del Viajante, que estaba totalmente obsoleto. En tercer lugar, el fondo de cese laboral es optativo, o sea que aquellos que lo quieren tener lo pueden tener en lugar de las indemnizaciones. Permite a los autónomos tener hasta 5 colaboradores. Y el periodo de prueba se extiende a 6 meses, 8 para pymes y 12 para micropymes. ¿Y cuáles son los principales problemas laborales para las empresas que no se están abordando en esta ley? El bloqueo de empresas. En rigor de verdad, esto es una mala práctica. Las empresas pierden operatividad, pierden facturación, pierden funcionamiento y tiene que contemplarse que el bloqueo de empresas debe ser considerado delito y además causal de despido sin causa. Es importante también determinar, y esto está pendiente, dentro de los pendientes que estoy enumerando, la prestación de servicios, ¿sí? Que normalmente cuando se termina esa prestación de servicio, normalmente el autónomo intenta hacer valer que es relación de dependencia. Falta considerar que con la sola emisión de la factura ya se debe descartar la relación de dependencia. Un tema importante que por presión de la CGT no se logró imponer es que el aporte solidario de los trabajadores a los sindicatos deben ser con autorización expresa por parte del trabajador y no en forma masiva, sino que cada trabajador debería tener la opción de elegir si quiere o no hacer el aporte a los sindicatos. Un tema importante también es que no hay nada que limite las huelgas de actividades esenciales, por ejemplo, transportes, ¿sí? Salud. Y el gran tema a desatar es que no se tocan la caja de las obras sociales, ¿sí? Esto es un pendiente importante. La última, César, ¿cómo cuadra en este nuevo escenario el retorno del impuesto a las ganancias? Bueno, la reforma me parece atinada. El impuesto cedular vigente a partir de principio de este año tenía mala técnica legislativa y cuando el contribuyente asalariado pasaba el mínimo no imponible, empezaba a pagar una alícuota del 27% con escalones que llegaban al 35%.
15%. Ahora se ha achicado la brecha de los mínimos no imponibles con los nuevos proyectos y el impuesto va a tener una progresividad suave. Cuando el contribuyente supera su mínimo no imponible, empieza a pagar el 5%, después el 9% y va subiendo 12% hasta llegar en varios escalones al 35%. Con lo cual yo creo que es bastante justa esta reformulación del impuesto a las ganancias y no va a incidir demasiado en el bolsillo de los trabajadores porque va a tener una progresividad muy suave. 2. Luis Caputo anunció el viernes reducciones de aranceles e impuestos que apuntan a mejorar la competitividad del sector automotriz argentino, que viene muy alicaído, con ventas y producción a la baja y algunos despidos. Y ni hablar de los comentarios del presidente de Renault Argentina la semana pasada diciendo que hoy no son rentables. Recordemos que los precios se dispararon fuertemente con la devaluación porque lógicamente todas las importaciones de insumos se encarecieron. Después de reunirse con representantes de ADEFA, entre otras medidas, Caputo decidió bajar los aranceles de las importaciones de moldes de metal del 35 al 12,6% y de moldes de inyección plástica de 24 al 12,6%. Una señal que los impuestos, algunos, empiezan a bajar, como había adelantado que iba a pasar el propio Milei. 3. Argentina iniciará desde este domingo tratativas para renovar el swap de monedas con China, un componente fundamental de las reservas brutas del Banco Central. Recordemos que con Massa al frente de Economía se usaron más de 5.000 millones de dólares en yuanes para intervenir los dólares financieros antes de las elecciones y que esos fondos se tenían que devolver. La canciller Diana Mondino y funcionarios económicos llegan a China este domingo y estaremos atentos por novedades. Te dejo con un dato interesante para poner en contexto la tensión entre Milei y el gobierno chino desde la campaña. También hubo declaraciones cruzadas con Lula, pero Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina en lo que va del año. Veremos qué pasa. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,5% el viernes. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,9% para Superviel y solo 2 caídas de hasta 0,3% para Bioceres. Los bonos denominados en dólares treparon por hasta 1,5%, el dólar blue cerró en 1.055 pesos, el MEP en 1.037 y el contado con liqui en torno a los 1.079 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana particular en la que el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de bonos, particularmente en la curva SER, con compras que rondaron los 1.2 billones de pesos según estimaciones de mercado. Y pese a ello, el jueves tuvimos el primer traspié del equipo de Milei en una licitación de deuda, ya que no cubrieron los vencimientos. Es por todo esto que hoy vamos a tener una charla un poco más larga de lo habitual con un experto de mercado para que nos explique cómo está viendo la situación. Estamos en contacto con Federico Broggi, quien es Institutional Sales Trader en Grupo IEB. Buenos días, Fede. En primer lugar, te pregunto si ves alguna señal de alerta en el mercado local en pesos, en un contexto en el que el Banco Central tuvo que volver a jugar en la curva SER y aún así no consiguió una buena licitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Esta primera pregunta está buena y déjame tratar de analizar dos mercados para obtener una respuesta: el mercado primario, es decir, el de las licitaciones, y el mercado secundario. Arrancamos atrás para adelante desde el secundario, por ahí fue como se desarrollaron los hechos. Las últimas 2 semanas empezaron a haber distintas estimaciones de inflación, o mediciones, mejor dicho, de inflación de alta frecuencia, donde vieron que las últimas 2 semanas de abril la inflación venía desacelerándose, e incluso algunas consultoras que miden mostraron que la inflación había caído semana contra semana, es decir, había habido deflación. Esto generó ruido en el mercado de deuda en pesos, sobre todo en lo que es instrumento SER, restándole atractivo. Recordamos que el SER son instrumentos que te pagan de acuerdo a cuánto es la inflación. Si la inflación cae mucho o cae más de lo que tiene predecido el mercado, esos bonos deberían ajustar sus rendimientos, es decir, caer de precio para arbitrarse con
otros títulos disponibles en pesos, que puede ser títulos tasa fija como las LECAP, títulos dólar link o incluso las tasas de un plazo fijo o de un fondo money market, o títulos que siguen la Badlar, que bueno, que en definitiva sería la misma tasa que un plazo fijo. Es por eso que bueno, que arrancaron ventas y los precios cayeron de los títulos, tanto que muchos bonos cayeron más de lo que está estipulado según los bid del central, el bid que estaba en un solo título. Entonces se dio una situación de arbitraje. El bono que estaba sostenido por el Banco Central había quedado más alto en precio que el resto, entonces vos podías vender ese y comprar los otros que estaban más baratos. En otros momentos donde se llegó al bid del central se llegaba por una situación de tensión en la curva pesos, de riesgo crediticio quizás a veces. En este caso fue por una expectativa de baja de inflación, ¿no? Entonces es distinta la situación en lo que respecta al mercado secundario, la curva SER. Hay como un escenario más virtuoso en lo que es la caída de la inflación, y eso hace repricear los títulos SER y que estos caigan de precio en este repriceo. Y esta caída de precios hace que un bono que está sostenido artificialmente por el bid del central sea atractivo venderlo y por ahí pasarse a otro. Ahora vamos a las licitaciones, ¿no? Que acá es donde por ahí se encendió una luz amarilla y al final vamos a hablar de qué pensamos, ¿no? Las licitaciones, tenemos una película y una foto. La película, rápido, es la del mes de abril, que es una buena película. ¿Por qué? Porque el rollover de abril fue del 175%, o 2.5 billones de pesos, billones es millones de millones, cuando las compras por el bid central fueron de 1.2 billones, es decir que el efecto neto monetario fue de 1.3 billones a favor del sector público. ¿Por qué digo a favor del sector público? Porque incluye Tesoro y Banco Central, lo que absorbe el Tesoro y lo que termina emitiendo el central, ¿no? Por las compras. Ahora, yendo a la foto es la última licitación, que no fue un éxito como venían siendo todas las anteriores del año, pero tampoco hay que ser muy dramáticos, ni tampoco fue mala. Se colocó deuda por casi los vencimientos que habían, cuando bueno, las anteriores veníamos sobrecumpliendo, y las tasas de los instrumentos salieron por encima de las tasas del mercado. Tasas del mercado del cierre del día de la licitación, donde bueno, las tasas habían bajado fuerte debido a la medida de baja de tasas del central. Entonces, bueno, empieza a decirse que tal vez fue mala por estas dos razones. La primera, que las tasas fueron más altas que el secundario, es decir, que necesitó pagar más para captar los pesos. Y la segunda es que, a pesar que el Banco Central había estado recomprando títulos y había más pesos en la calle, por así decirlo, o en manos de los inversores, el Tesoro no logró rolear la totalidad. Es decir, que esos pesos que emitió el central para la recompra no volvieron a invertirse a través de la licitación del Tesoro. Primeras reflexiones. Tuvimos un solo día luego de la licitación del Tesoro. Si esto hubiera sido dramático, el dólar tendría que haber saltado con fuerza y no saltó con fuerza. Entonces es una señal de alerta, pero no, como decíamos, no nos pareció una mala licitación. Y después sí se sigue viendo una caída en los títulos SER, es decir, que está predominando en pero no en las LECAPs. Entonces lo que está predominando de efecto no es un problema de riesgo crediticio, sino más, o sea, no hay una huida de pesos que va al dólar y no hay una baja de todos los instrumentos en pesos, sino que es un repriceo por caída de expectativas de inflación. Se sale de títulos SER, que fueron los que cayeron, y las LECAP subieron. Se busca títulos tasa fija. Esto hay que seguir viéndolo el lunes, el martes, y sobre todo el martes, que es cuando salen a cotizar las nuevas LECAP. Entonces, según nuestra visión, la película de abril fue buena.
Hay una leve señal de alerta respecto a la última foto de la licitación, pero lo que está moviendo al mercado de pesos no es un tema de riesgo crediticio, sino que es un rebalanceo entre instrumentos, de posiciones entre instrumentos. Se sale de ser para ir a tasa fija. Por ahora el dólar tranquilo por ese lado. Fede, en estos días se supo que el gobierno le ofreció a las generadoras de electricidad y gas saldar parte de las deudas que Camesa tiene con ellos correspondientes a diciembre y enero, que llegan a unos 600 mil millones de pesos, mediante la entrega de bonos a E38. ¿Qué impacto podría tener esto para los inversores? ¿Qué impactos puede tener sobre el inversor en caso de concretarse, no? Hay que diferenciar dos segmentos. Si el inversor tiene deuda o acciones de estas compañías que van a recibir el título, puede verse perjudicado. ¿Por qué? Porque el valor técnico del bono hoy está a la mitad del que le darían. Le darían un bono, es decir, que estos 600 mil millones de pesos que tienen que cobrar representarían, si lo venden a ese bono, ni bien se los dan, 300 mil millones de pesos, la mitad. Con lo cual es menos dinero para la compañía y podría traerle problemas de liquidez y por ende que eso impactaría sobre su deuda, sobre todo. Acá hay que mirar qué compañía está mejor posicionada. Hay compañías que tienen espalda, hay compañías que están con menor espalda. Entonces, la noticia, en caso de concretarse, es mala para la deuda de las compañías a las que Camesa les debe, ¿no? Yendo al Estado o a la deuda del gobierno, del Tesoro, es una buena noticia en el corto plazo. ¿Por qué? Porque uno pensaría que son pesos que tiene que dar ahora y eso podría complicar la situación de superávit fiscal, pero si da un bono se zafa, hablando mal y pronto, de dárselo ahora. Entonces eso ayuda al superávit fiscal y financiero de este año, ayudando a los pagos de esta deuda. ¿Qué traería? ¿A cuáles podría beneficiar más? ¿A cuáles menos? Beneficiaría más, sin duda, a los títulos cortos, como el AL30, GD30, L29, GD29, que son los que empiezan a amortizar más rápido y devuelven capital más rápido. ¿Por qué? Porque, bueno, es un impacto actual ya. Este año puede ayudar un poco, ayudaría este año, ¿no? Entonces, los que más desembolsan son los más beneficiados y creemos que impactaría en mejor medida sobre el tramo corto de la curva hard dólar y podría tener un impacto negativo sobre el bono en cuestión que es otorgado, el AE38. ¿Por qué? Porque en caso que alguna de las empresas que recibiría el bono tenga que venderlo en el secundario, podría generar una venta excesiva y los flujos hacer que este bono caiga. Teniendo en cuenta el panorama actual, ¿qué bonos soberanos te gustan para un inversor que quiere apostar por la deuda argentina en dólares? Si vos tenés un inversor de deuda hard dólar que dice, che, quiero jugar una ficha a la recuperación de Argentina porque la verdad que veo que el gobierno está cumpliendo con su superávit fiscal, está comprando reservas, entonces los bonos hard dólar deberían subir de precio. Bajo ese escenario, lo que nos gusta más son los bonos cortos, L30 y G30, porque hoy ¿qué tenemos? Tenemos una curva de bonos invertida, es decir, que los más cortos rinden más que los más largos, e imaginamos que tiene que ir a estar plana, o flat, como se dice, ¿no? Y si está plana, eso significa que los bonos cortos deberían comprimir. Y esa compresión hacerlo subir de precio. También para diversificar en caso de que tengas un doble movimiento, es decir, de aplanamiento y caída fuerte del riesgo país, entonces sumamos el GD35, que es el título que si Argentina, la curva de bonos argentinos va a rendir 11%, 10%, es decir, 5 puntos por encima del Tesoro americano, y parecido a otros comparables de mercados emergentes, en ese caso el G35 sería el que mayor upside
obtendría, ¿no? Entonces esos serían los dos. Muchísimas gracias, Federico, por aportarnos tu conocimiento y espero que los oyentes hayan disfrutado de la columna de hoy, que fue distinta a las de otras semanas. Hoy pudimos hablar un poco más largo y tendido con uno de los especialistas de nuestros mercados. Federico Broggi es una de las personas que más sabe del mercado argentino y espero que todos tengan una muy linda semana, que ganen mucho dinero con sus inversiones y que pasen un feliz Día del Trabajador. Nos encontramos de vuelta la semana que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, sobre la economía argentina. Ahora le sacaron el alcohol y las drogas, pero eso también es difícil y doloroso. El paciente sigue teniendo cáncer, sida y obesidad, porque para cambiar eso tenés que reformar un montón de cosas. Un diagnóstico lapidario. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.